En 1985, antes de que un solo avión hubiera entregado a un cliente, el EMB-120 Brasilia ya ostentaba un título que pocas aeronaves en la historia pueden reclamar. Era el avión regional más vendido del mundo en su categoría. No había volado una sola ruta comercial, pero Atlanta, París y Moscú ya habían firmado sus pedidos. Hoy, más de 4 décadas después de aquel primer vuelo en 1983, el Brasilia sigue surcando los cielos. No es un avión más, es el puente aéreo que conectó a América Latina con la aviación regional de primer nivel, el caballo de batalla de decenas de aerolíneas, y un testimonio de cómo la ingeniería brasileña supo competir cabeza a cabeza con la industria norteamericana y europea. ¿Cómo logró este turbohélice de 30 asientos convertirse en un ícono? ¿Qué hay detrás de sus alas de perfil supercrítico y sus motores Pratt & Whitney? ¿Y por qué, después de que su producción cesara en 2001, todavía hoy es la columna vertebral de operaciones de carga y pasajeros en 5 continentes? Vamos por partes. Para entender el éxito del EMB-120, debemos remontarnos a 1974. La Embraer, entonces una joven empresa fundada en 1969 con el impulso del gobierno brasileño, ya había cosechado un éxito rotundo con el EMB-110 Bandeirante. Pero el Bandeirante era un avión no presurizado, ideal para rutas cortas y condiciones adversas, pero limitado en confort y altitud para un mercado que empezaba a exigir más. El proyecto que nos ocupa nació inicialmente bajo el nombre de Araguaia, formando parte de la llamada Familia 12X. Sin embargo, el mercado estadounidense, el más importante del mundo, tenía problemas con la pronunciación, y Embraer, con una visión comercial que pocos fabricantes sudamericanos tenían en ese momento, decidió cambiar el nombre. En 1979, durante el lanzamiento oficial del proyecto, el avión pasó a llamarse Brasilia, sin acento, para facilitar su internacionalización. Este detalle es clave. Embraer no diseñó el Brasilia solo para Brasil, lo diseñó para exportar, y eso marcó cada decisión de ingeniería. Los ingenieros tomaron lo mejor que tenían a mano, la experiencia con la estructura del Xingu, incluyendo su característica cola en T y el sistema de presurización. Pero el Brasilia no era un Xingu agrandado, era un concepto completamente nuevo, con una capacidad que pasó de 24 a 30 pasajeros, y lo más importante, con un ala de perfil supercrítico. Este tipo de ala, revolucionaria en su momento, permitía retrasar la aparición de la onda de choque a velocidades altas de crucero. El resultado, un avión regional que podía volar más rápido que sus competidores sin consumir más combustible. En la jerga aeronáutica, la eficiencia aerodinámica alcanzó un nuevo estándar. Cuando hablamos de la construcción del Brasilia, debemos dejar de lado la imagen de un avión rústico. En su momento, fue una plataforma de vanguardia. El primer prototipo, de matrícula PTZBA, despegó el 27 de julio de 1983, en un evento que atrajo a prensa especializada y representantes de aerolíneas de todo el mundo. Lo que vieron fue un bimotor con un revestimiento de aluminio pulido que reflejaba la apuesta por la calidad estructural, pero el alma de la aeronave era mucho más moderna. La estructura principal, fuselaje, alas y empenaje, se mantuvo en aleaciones de aluminio, con un criterioso trabajo de selección de materiales que involucró a gigantes como Alcoa. Pero lo interesante es que la Embraer de los 80 ya incorporaba una sorprendente cantidad de materiales compuestos en partes secundarias, mucho antes de que esto se convirtiera en la norma de la industria. El verdadero corazón del Brasilia estaba en sus góndolas. Inicialmente se equipó con 2 motores Pratt & Whitney Canada PW115, de 1500 caballos de fuerza cada uno, acoplados a hélices cuádruples de la Hamilton Standard. Esta combinación era capaz de impulsar la aeronave a una velocidad máxima de crucero de 584 km por hora, una cifra impresionante para un turbohélice de su tamaño. Más adelante, en la década de los 90, la versión Advanced ER, Extended Range, incorporaría los motores PW118, elevando la potencia a 1800 caballos de fuerza, mejorando el rendimiento en pistas calientes y altas y aumentando el alcance hasta los 1500 kilómetros.
La aeronave fue certificada por el CTA brasileño en mayo de 1985 y apenas 2 meses después, en julio, recibió la certificación de la FAO, la Administración Federal de Aviación. Ese mismo año, el Brasilia se convertía en el primer avión brasileño certificado en Alemania. Las barreras regulatorias se desmoronaron porque el producto era excepcional. Atlantic Southeast Airlines, ASA, fue la lanzadora. En octubre de 1985, el Brasilia comenzó a volar rutas regulares en Estados Unidos, conectando Gainesville con Atlanta. En Estados Unidos, aerolíneas como SkyWest llegaron a operar simultáneamente 62 unidades. Pero el éxito no fue solo norteamericano. En Europa operó con Swiftair en España y Regional en Francia. Incluso llegó a Rusia con Atlant-Soyuz Airlines. ¿Por qué tanto éxito? Porque resolvía la ecuación económica del avión regional. Hablemos de números concretos. En su configuración estándar, el peso máximo de despegue ronda los 11.500 a 11.990 kilogramos. En la versión IR, este peso se eleva ligeramente. Para un operador, lo que importa es el consumo. Aproximadamente 960 litros de combustible por hora a potencia de crucero del 75% con la aeronave llena. Eso se traduce en un consumo de apenas 0,06 litros por pasajero por kilómetro volado. Eficiencia pura. Además, la aeronave fue diseñada para operar en pistas cortas. La distancia de despegue es de aproximadamente 1.560 metros y la de aterrizaje de 1.380. Esto, combinado con su robustez y sistemas de frenos con anti-skid, lo hacían ideal para aeropuertos con infraestructura limitada. El Brasilia se produjo en serie hasta 2001, con 357 unidades construidas. La llegada de los jets regionales, como el sucesor de Embraer, el ERJ-145, marcó el fin de su producción. Pero su historia no terminó ahí. En los años 90, Embraer introdujo el programa de mantenimiento programada, que aumentó los intervalos entre revisiones. Por ejemplo, las revisiones tipo A pasaron de 400 horas a 500 horas, y las estructurales de 16.000 aterrizajes a 20.000 aterrizajes. Esto redujo el costo de mantenimiento en un 25% y aumentó la competitividad. Hoy, la mayoría de los Brasilia ya no transportan pasajeros de línea regular en el mundo, pero viven una segunda vida en el mercado de carga y en regiones de geografía compleja. El EMB 120 se ha convertido en un avión de carga confiable, con una capacidad de carga pesada de hasta 3.400 kilogramos y una bodega principal de dimensiones generosas con 9,22 metros de largo. Su adaptación a carguero es casi natural. Empresas como Ameriflight en Estados Unidos y numerosos operadores en Australia y África lo utilizan para logística urgente. En Brasil, la Fuerza Aérea Brasileña utiliza la versión militar VC-97 para transporte VIP y junto a operadores civiles sigue siendo indispensable en la Amazonía. En regiones como el norte de Brasil, las pistas cortas de la selva inviabilizan a los jets, pero el Brasilia, con su capacidad de despegue y aterrizaje cortos y su robustez, sigue siendo el rey. Incluso la propia Embraer mantiene un Brasilia, el PT-SXP, como shuttle para transportar a sus empleados entre las fábricas de San José de los Campos, Gavião Peixoto y Botucatu. Si volamos en un moderno ATR-42 o 72 o en los jets de la familia E-Jet, veremos el ADN del Brasilia. El Brasilia fue uno de los primeros regionales en implementar sistemas digitales de control. Aunque no era una cabina de cristal completa como las de hoy, su aviónica Collins representó un salto cualitativo en la cabina para un operador de 2 pilotos. La comodidad para los pasajeros también fue una prioridad. El sistema de aire acondicionado funcionaba tanto en tierra como en vuelo, gracias a la unidad de potencia auxiliar, un elemento de lujo en los regionales de los 80. Además, el sistema de control pasivo de ruido y vibración distribuía las frecuencias a lo largo del fuselaje, logrando un nivel de confort acústico muy superior al de sus contemporáneos. Para los pilotos, es un avión honesto, con una velocidad de aproximación de unos 120 nudos y una tasa de ascenso inicial de 2.900 pies por minuto, ofrece un manejo predecible y una potencia sobrante que inspira confianza en condiciones adversas. El EMB 120 Brasilia es más que un avión, es un capítulo fundamental en la historia de la aviación regional.
nació en un país con una industria aeronáutica incipiente y con una combinación de visión comercial, ingeniería precisa y una apuesta por la tecnología de punta, logró lo que pocos esperaban: competir y vencer en el mercado más exigente del mundo. Hoy, sus motores Pratt & Whitney ya no rugen en los grandes hubs de Estados Unidos con la frecuencia de antaño, pero su legado perdura. Cada vez que vemos un avión regional eficiente, confiable, que conecta comunidades pequeñas con el mundo, estamos viendo la huella que el Brasilia dejó en la industria. Su estructura sigue volando, transportando carga vital y operando donde otros no pueden. Es la prueba viva de que un diseño bien hecho no conoce el retiro, sino que se reinventa. Si este análisis técnico sobre una de las aeronaves más icónicas de la aviación latinoamericana te ha resultado interesante, te invito a suscribirte al canal. Aquí profundizamos en la ingeniería, la historia y los secretos de los aviones que han marcado nuestra forma de volar. Danos like si crees que el Brasilia merece un lugar en el Salón de la Fama de los Turbohélices. Nos vemos en el próximo vuelo.